Hola, soy Tupac y hoy vamos a hablar de los RPG narrativos. Los Narrative RPG constituyen un subgénero de los juegos de rol caracterizado por intrincadas tramas, interesantes diálogos y complejos personajes que protagonizan una historia que toma el centro de la escena y deja en segundo plano al combate, lo cual en cierto modo los acerca a los Eastern RPGs. A continuación expondremos 3 juegos clave en la evolución de este subgénero. Betrayal at Krondor, desarrollado por Dynamix y publicado por Sierra Online en 1993, es uno de los ejemplos primigenios del subgénero. El juego está basado en el mundo fantástico de las novelas de Riftward de Raymond E. Feist, quien fue ampliamente consultado durante el desarrollo. Posee combate táctico y un particular sistema de habilidades porcentuales sin niveles ni experiencia. Reemplaza el clásico maná por uso de salud y estamina, presenta cofres de tesoro bloqueados por puzzles y brinda una gran libertad para explorar el mapa con sidequests opcionales. Pero más allá de esto, lo que lo convierte en clave para la evolución de los Narrative RPGs es el hecho de que Betrayal at Krondor está diseñado como si fuera un auténtico libro. Está dividido en capítulos, es narrado en tercera persona y usa un método de guardado rápido llamado marcador, o bookmark en inglés. Dadas las limitaciones gráficas y técnicas de la época, gran parte de la trama es expuesta a través de escenas puramente literarias. En la misma línea, la interacción con los variados NPCs es a través de diálogos con árboles de texto navegables por palabras clave que permiten conseguir más información, entrenamiento y objetos. Estos variados ítems que se pueden obtener poseen información detallada, accesible mediante un clic derecho desde el inventario, lo cual luego sería una patente de posteriores Narrative RPGs. Y hablando de eso, pasemos al siguiente juego. ¿Qué puede cambiar la naturaleza de un hombre? Es la pregunta recurrente de Planescape Torment, y como tal refleja la profundidad a la que nos someterá dentro del oscuro y extraño escenario Planescape de Advanced Dungeons & Dragons. Desarrollado por Black Isle Studios a partir de un modificado Infinity Engine de BioWare y publicado por Interplay en diciembre de 1999, el isométrico Torment se centra en la historia de un protagonista que ha sufrido tantas muertes a lo largo de tantas vidas que no es siquiera capaz de recordar su propia identidad. El guión cuenta con unas 800.000 palabras que dejan al combate en un claro papel secundario. De hecho, en la mayoría de los casos, llegar a las piñas es evitable si se escogen las preguntas y respuestas adecuadas. Con inmersivos diálogos y maduras reflexiones que otorgan mucha más experiencia que cualquier vía violenta, el juego adquiere una identidad cercana a un libro interactivo con miles de páginas, cientos de formas de juego disponibles e infinidad de conversaciones que quedarán marcadas para siempre en la memoria. El imaginativo mundo de Planescape Torment subvierte las expectativas clásicas y clichés de los RPG tradicionales al tratarse de un viaje de autoconocimiento del sin nombre y su inmortalidad, en lugar de la estereotípica aventura heroica para salvar al mundo. Nos presenta hasta el más inocuo ítem, NPC o locación como recipientes de inolvidables trasfondos originales. Y esta utiliza la propia muerte como mecánica para progresar o conseguir ventajas. Nuestro personaje principal es un inmortal, para el cual fallecer solo representa una incomodidad menor, y por otro lado, también es capaz de obtener nuevos poderes cuando destraba recuerdos de sus vidas pasadas inundadas de remordimientos. En la búsqueda de evitar resoluciones predecibles, el equipo de Black Isle Studios priorizó que las decisiones dentro del juego sean moralmente grises. Las respuestas pueden estar tanto entre dos bienes como entre dos males. Planescape Torment frecuenta listados de los mejores juegos de la historia y está claro el porqué. Es un juego que nos desafía a mirar tanto al mundo que nos rodea como hacia adentro de una forma completamente nueva. 2 décadas más tarde llegaría nuestro siguiente gran icono de los RPG narrativos. Disco Elysium, desarrollado y publicado por Zaum, o Z-A-U-M, anda a saber cómo se llaman a sí mismos, en 2019, tomó la posta de los juegos del Infinity Engine como Planescape Torment y la ubicó en un decadente mundo de fantasía realista urbana, originalmente creado para una partida de rol de mesa y definido en el libro de su lead writer y diseñador Robert Kurwitz llamado The Sacred and Terrible Air. Más de 1 millón de palabras forman parte de Disco Elysium, lo que le permite explorar ideologías en profundidad, mientras resolvemos un asesinato en un empobrecido distrito de la ciudad de Reva Jol, la ex capital del mundo.
Comunismo, fascismo, moralismo y ultraliberalismo son posturas que entran en juego constantemente durante la partida y que desarrollarán un alineamiento político particular de nuestro detective de forma incremental según las elecciones que tomemos. El juego no posee combate tradicional, sino que todos sus eventos se resuelven a través de extensísimos, pero extensísimos, árboles de texto. Estas conversaciones y reflexiones poseen chequeos de dados activos y pasivos sobre 24 habilidades que reflejan distintos aspectos del protagonista, como su voluntad y su retórica. Sin embargo, poseer altos puntajes de habilidades no siempre es bueno. Por ejemplo, si bien un nivel de drama alto permite detectar y crear mentiras con facilidad, nuestro personaje se vuelve más proclive a la histeria trágica y la paranoia. Una alta empatía realmente nos coloca en la piel de los otros, sufriendo con intensidad sus penurias y convirtiéndonos en un policía aún más inestable de lo que ya éramos. La gran profundidad de elecciones y resultados que presenta Disco Elysium es posible gracias al foco que Zaun realizó sobre la microreactividad. Las tiradas se ven modificadas positiva y negativamente según el desarrollo puntual de los diálogos, así como por la vestimenta, los sentimientos, opiniones, maquinaciones, memorias, ideas y creencias de nuestro amnésico detective. Partiendo de lo que pueden parecer pequeños actos y decisiones, se dan resultados que se propagan y condicionan todo el desarrollo de la historia. La reputación que nos forjemos depende de etiquetas designadas a mano a acciones específicas que influencian los ya mencionados chequeos mecánicos de resolución de habilidades, lo cual da una sensación de conexión directa al impacto que tienen nuestras elecciones. No se trata de una acción-consecuencia literal y concreta, sino de una abstracción verificada mediante una tirada aleatoria con modificadores que se traduce en respuestas altamente específicas y narrativas. El diálogo con otros y con uno mismo habilita otro sistema central, el gabinete del pensamiento. Este representa ideas e ideales que uno internaliza a partir de comportamientos, conversaciones y observaciones. Al procesar una idea con el gabinete se define el perfil de nuestro personaje con ventajas y desventajas, temáticas y muy evocativas. Por ejemplo, el título de arte real, que surge al hablar sobre cuestiones artísticas y del cual podemos hacer alarde en posteriores interacciones. Mientras uno está pensando y desarrollando dicho título, se recibe una penalización de -1 a la percepción por el disgusto que genera la porquería que nos rodea y que genuinamente apesta. Cuando te lo equipas, se reemplaza la penalización a un -1 en la coordinación mano-ojo, ya que si bien ahora nos sentimos capaces de apreciar la porquería que nos rodea, nos enoja su pésima calidad y eso nos causa temblores. A cambio, se obtiene el nuevo efecto de que las tiradas de conceptualización cubren y otorgan experiencia. El monólogo interno tiene lugar al hablar con cada una de las 24 habilidades, las cuales no solo pueden brindar información adicional, sino también sugestionar determinados cursos de acción, a veces con resultados autodestructivos. Así como otorgan consejos, también discuten entre sí, lo que forma en la práctica una gigantesca party portátil a partir de nuestra fragmentada mente. Si bien el mundo de los videojuegos nos ha acostumbrado a cargar la partida cuando las cosas no suceden como las esperábamos, en esta ocasión los fracasos pueden llevarnos por el camino más interesante. Rotos, imperfectos y arrastrando la pesada mochila de nuestros arrepentimientos, es como Disco Elysium espera que transitemos la historia que nos propone. Bueno, ¿qué te pareció el video? Deja un comentario con tus experiencias con estos juegos y otros que consideres icónicos dentro del subgénero. Saludos y hasta la próxima.